¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa ¿Qué dice la Biblia? Y pues estamos listos nuevamente, como cada semana, para contestar una de las preguntas que se nos han hecho. En este caso, esta pregunta está relacionada a Gálatas 3:25 y nos dice de la siguiente manera: yo creo que no es necesario guardar el sábado porque en Gálatas 3:25 dice que venida la fe ya no estamos bajo ayo. ¿Qué opina usted? Bueno, admitamos por un momento que al estar en la fe ya no tenemos nada que ver con la ley y que pues por esa razón podemos desobedecer el mandamiento del sábado. Sería razonable preguntarse, ¿por qué no podríamos desobedecer los otros 9 por la misma razón? ¿Por qué no podríamos matar, robar, adorar dioses ajenos, ser idólatras, en fin, desobedecer cualquiera de los 10 mandamientos y no solamente el sábado? Por supuesto que nadie admitiría eso, porque todos consideramos que el ladrón o el adúltero o el idólatra es un mal para la sociedad. Los que hacen tales cosas no están en la fe. Así pues, si el análisis del argumento lo refuta, algo debe estar equivocado en él. Veamos entonces dónde está la equivocación. La Escritura dice en Romanos 3:20: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí, mis hermanos, descubrimos la razón del error. O sea, afirmar que la ley podría justificar cuando su única misión es enseñar qué es el pecado. Entonces, la ilustración del apóstol Pablo es magnífica al decir que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestro conductor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo es una persona encargada de criar y educar a niños y a jóvenes, o sea, es un maestro. En el tiempo antiguo se utilizaban a estos ayos, estos maestros, que le daban la educación a los niños y a los jóvenes. Del mismo modo, la ley de Dios cumple su única y verdadera misión cuando nos enseña la voluntad de Dios. Quiero que vayamos al libro de Romanos 2:18, y vamos a analizar este texto también muy interesante. Romanos 2:18 dice: y conoces su voluntad, o sea, la de Dios, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y conoces la voluntad de Dios, e instruido por la ley, por el ayo, apruebas lo mejor. O sea, una vez que has sido tú instruido por los 10 mandamientos, tú vas a aprobar lo mejor. Una vez que estás ya en el mundo, no eres del mundo, pero estás en el mundo y empiezas a vivir, tú sabes qué es lo mejor para ti porque la ley ya te lo dijo. Cuando la ley ha cumplido su definido y único cometido, o sea, enseñarnos la voluntad de Dios, entonces nos lleva a Cristo, el único que puede perdonar todos nuestros pecados o desobediencias a la ley de Dios. Ahora, quiero que vayamos a Gálatas 3:25, que fue el texto que leímos al principio, o el texto que se nos mandó en esta pregunta, y el versículo 26 también. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Al no estar bajo ayo, ¿significaría que ahora podemos desobedecer la ley de Dios? Recuerden, la semana pasada hablamos y citamos un texto muy interesante que en Romanos 3:31 del apóstol Pablo, que él decía: entonces por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, decía él, y dice él en Romanos 3:31. Antes bien, confirmamos la ley. Entonces, de ninguna manera, porque la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Para hacerlo más claro, vamos a poner un ejemplo con respecto a la ilustración del apóstol Pablo.
Tomemos a los jóvenes que asisten a una universidad con el fin de ser médicos. Se encuentran bajo ayos, o sea, sus profesores. Los profesores les enseñan todo lo necesario para cumplir correctamente con esa profesión. Cuando los ayos, o sea, los profesores, comprueban a través de años de exámenes, de prácticas, cuando ellos comprueban que el alumno aprendió medicina, se gradúa. Este joven, una vez graduado, abandona las aulas y abandona a los ayos, o sea, a los maestros. ¿Por qué? Porque ahora es un doctor. Ya sabe lo que debe hacer y no necesita sus ayos, o sea, a sus maestros. ¿Significa eso que ahora él podrá hacer lo que se le ocurra en medicina? Por supuesto que no. Algunos doctores lo han hecho y por ello perdieron su derecho a ejercer esa profesión. Han perdido su licencia a ejercer esa profesión. Ya no son más doctores. La rebeldía a la enseñanza de sus ayos les costó su título. La rebeldía a la enseñanza de sus maestros les costó su título. La rebeldía para nosotros, al ayo, a los 10 mandamientos, nos costará no solamente el título de ser hijos de Dios, sino la vida eterna. Entonces, algo semejante sucede en relación con la ley de Dios. En su calidad de ayo, o sea, de maestro, nos enseñó qué debíamos hacer para ser hijos de Dios, pues no lo éramos antes. Ahora, para poder ser salvos, nos llevó a Cristo Jesús. Y venida la fe, no estamos ya bajo ayos, o sea, bajo la ley. ¿Olvidaremos lo que nos enseñó el ayo por estar con Cristo? Claro que no, porque recibimos el perdón de todos nuestros pecados. ¿Nos sentiremos autorizados a desoír todo lo que nos enseñó el ayo? De ninguna manera, porque si estamos en Cristo y estamos con Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Nuestra vida de pecados o de desobediencias pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Si antes de estar en Cristo Jesús, tú eras un ladrón y el ayo, la ley de Dios, los 10 mandamientos te dijeron que robar era malo, era pecado, ahora que tú estás en Cristo Jesús eres una nueva criatura y ya no vas a robar más. Ahora que tú eres un idólatra, la ley de Dios te mostró que la idolatría es mala. Ahora que tú estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Ya no vas a ser más un idólatra. Porque la ley te lo dijo, porque el ayo te lo dijo, porque el maestro te lo dijo. Se realizó el milagro del nuevo nacimiento. Pasamos de desobedientes a obedientes. Hay un texto muy conocido en el mundo cristiano que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El poder de Cristo en nosotros hace posible esa maravillosa realidad. Ahora, cuando usted va caminando por el mundo, cuando usted va caminando en el mercado o en la escuela y usted es una nueva criatura y está en Cristo, seguramente usted no va a hacer lo que hacía antes porque Cristo está con usted. Ese es el nuevo nacimiento. Lo que el maestro, los 10 mandamientos le enseñó, ahora que usted está en Cristo Jesús, los va a obedecer no por sus fuerzas, sino por Cristo Jesús. Por eso citamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo Jesús me dará el poder. Cristo Jesús me dará la fortaleza para poder seguir adelante, para poder ser obediente en la fe. Que el Señor te bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.